Padre eterno de gloria, te bendecimos y te damos alabanzas, porque tú eres un Dios eterno, maravilloso, porque tú estás en medio de nosotros, Señor, para bendecirnos, para ministrarnos de múltiples formas. Hoy nos reúne, nos convoca, Señor, para escuchar acerca de la temática profética, para poder profundizar en lo que es el ministerio profético y sus manifestaciones. Hoy que tu iglesia está siendo llevada a nuevas esferas, Señor, de revelación y conocimiento de la palabra, te pedimos que tú, Señor, quites todo obstáculo, sea teológico, sea incredulidad o aún de ignorancia de nuestra mente, para que la palabra penetre y nos lleve al conocimiento y al convencimiento de que tú, Señor, estás restaurando las cosas que fueron anunciadas por los santos profetas en el tiempo antiguo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, oficialmente damos la bienvenida a esta escuela profética, que oficialmente también es el primer módulo. Durante esta escuela vamos a estar hablando acerca de los fundamentos del ministerio profético. Aclaro que esta escuela es completa y absolutamente bíblica, no tiene que ver con mi opinión, con mi criterio, sino que vamos a ir a la palabra para, a través de ese instrumento maravilloso, tener la tranquilidad de que lo que estamos hablando tiene un asidero genuino de parte de Dios. Entonces vamos a tener diferentes temas, tanto con respecto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Vamos a estar desarrollando en total 12 clases. Yo les recomiendo a todos los estudiantes que están acá y a los que nos están observando que puedan tomar un cuaderno, un lápiz, un lapicero para tomar nota. Sin embargo, también pueden hacerlo llevando la lectura del libro Máximas del Profeta. Usted lo puede abrir, no todos los temas están en el libro, ni todos están de la misma manera en la cual yo los voy a narrar. Sin embargo, usted puede subrayar, usted puede darle profundidad posteriormente también al estudio, y a las personas que nos miran también les recomendamos que los puedan adquirir, ya sea a través de la web, si nos está viendo a través de otro país, a través de la distancia, o también lo puede mandar a pedir a través del sitio electrónico www.pablochaves.com, Pablo con V y Chávez con S. Le voy a decir rápidamente cuáles son los temas que vamos a estar desarrollando durante toda la escuela profética. El primero de estos temas es huellas históricas de la manifestación profética. Número 2, Israel en el contexto profético. Número 3, el espíritu profético es libre. Número 4, profecía, don del espíritu. Número 5, profetas en la iglesia. Número 6, presbiterio profético o compañía de profetas. Número 7, características de un verdadero profeta, primera parte. Número 8, características de un verdadero profeta, segunda parte. Número 9, funciones de un profeta, primera parte. Número 10, funciones de un profeta, segunda parte. 11, manifestaciones antiproféticas, primera parte. Número 2, manifestaciones proféticas, segunda parte. Entonces, es obvio, vamos a empezar por la primera de esas que vamos a desarrollar ahora. El libro de Máximas es mucho más amplio. Entonces, si usted quiere, puede utilizar la guía para llevar enseñanza. Yo en lo personal recomendaría que usted lleve sus notas, porque hay cosas que voy a decir que estén en el libro, y si va a seguir el libro va a perder, porque no leo en la enseñanza. Algunas partes sí, pero yo no le voy a leer a usted, yo le voy a enseñar. Entonces vamos a ver en esta primera clase de que Dios es profético. Vamos a irnos a la raíz del asunto, vamos a irnos al fundamento sobre el cual nos vamos a sustentar toda esta escuela profética. Que el Dios en que ustedes y yo hemos creído es un Dios que salva, es un Dios que restaura, pero también es un Dios con naturaleza profética. Y vamos a darnos cuenta a través de la palabra, esta es una verdad muy importante, una verdad que para mucha gente no tiene ascendencia en su doctrina cristiana. Sin embargo, dentro de la perspectiva de esta escuela va a ser fundamental. Hoy hay personas cristianas que piensan que Dios ya no habla, que no hace milagros, no se mueve como en el principio. Esa idea es absolutamente falso y errado. No
argumento bíblico que me permita a mí asegurar que Dios no es el mismo de ayer. Todo lo contrario, dice la palabra que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy, de los siglos. Entonces, argumentar que Dios no puede hacer algo es absolutamente falso, es absolutamente ridículo, permítame decírselo de esa manera. Todo lo contrario, nosotros creemos en un Dios excelente, un Dios todopoderoso, un Dios supremo, capaz de hacer cosas ordinarias. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la primera cosa que usted debe hacer conmigo al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3 al 10. Este fundamento nosotros vamos a empezar a transitar en la escuela. Cuando usted revisa lo que Dios hizo, la humanidad, crear la creación de la tierra desde la palabra. Dios no utilizó la fuerza de sus manos, no utilizó el poder de sus manos. Dios utilizó sus palabras para producir, para cambiar y para dar vida. Génesis capítulo versículo 3 al 10 dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana del primer día. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios también: reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, para que se descubra lo seco. Y fue así. A la parte seca llamó Dios tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Lo que vemos acá, mis amados y amadas, amigos que nos están observando, es que Dios utiliza el poder de sus palabras para empezar a crear. Él suelta una palabra y la misma palabra trae vida, trae cambio, trae transformación, trae propósito. Porque no solamente se crea, sino que se le asigna un nombre a lo creado. Eso significa que cada vez que Dios abre su boca, no lo hace para que nos entretengamos, no lo hace para que lo ignoremos. Cada vez que Dios abre su boca, lo hace para cambiar el entorno natural en el cual nos desarrollamos. Desde la fundación del mundo, esto fue así. Permítame leerle mis notas. La tierra fue creada como un lugar habitable para la humanidad mediante una concepción profética. Elohim, nuestro Dios, usó únicamente el poder de sus palabras para organizar todo el planeta. Fueron necesarios los dichos de su boca para que todos los elementos se organizaran correctamente. A través de todo el proceso de la creación se pueden distinguir dos fases, y yo le voy a pedir que usted las anote. Primeramente vino la ordenación de los elementos, que fue lo que vimos ahora en el libro de Génesis. Y luego la generación de la vida. Dios construye dos procesos. Uno, la ordenación de los elementos. Cuando viene la palabra profética, Dios trae orden. Esa palabra profética, si la aplicamos a nuestra condición humana, muchas veces viene a revolucionar, viene a trastornar, si usted quiere llamarle así, nuestra vida. Tal vez vivimos en desorden, vivimos una vida licenciosa, una vida de pecado, de idolatría. Y cuando viene una palabra profética, que no solamente es una palabra, llamémosle estrictamente espiritual, por decirlo de alguna manera, puede ser una palabra evangelística, por ejemplo. Dios trae cambio, Dios trae transformación a nuestra vida. Él trae orden. Por favor, diga conmigo, la palabra profética primero ordena. Entonces yo no puedo hablar de que profetizo bajo desorden. Yo no puedo promover que aquí se profetice bajo, como decimos en Costa Rica, en un despelote, en una forma donde no hay asignación clara de responsabilidades ni de palabras. Entonces, primero debo valorar el orden que trae la palabra, y luego el segundo proceso que se ejecuta es la vida.
Muchas veces Dios tiene que ordenar primero nuestra existencia, nuestra vida, nuestra familia, nuestra situación de matrimonio, para luego poder traer la vida que esperamos. Lamentablemente hay mucha gente que se detiene primero en el proceso del orden porque simple y sencillamente no quiere ordenarse. Toda su vida se la pasa luchando contra el orden que Dios quiere traer. No quieren dejar al amante, no quieren dejar el cigarro, no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar las apuestas, no quieren dejar de mentir, no quieren dejar de hacer ganancias ilícitas. Entonces la palabra viene para traer orden, pero no puede avanzar la palabra y la persona queda detenida en un ciclo, en un círculo, donde una y otra vez se le repiten las mismas cosas. No sé si usted alguna vez ha visto una persona así en la iglesia, pero se le repiten las mismas palabras, las mismas frases y nunca avanza. ¿Por qué? Porque nunca se sujetaron al orden de Dios, nunca quisieron verdaderamente alinearse a lo que Dios traía. Y luego la vida de Dios. Durante la etapa inicial, el Señor empleó un patrón que se repitió constantemente. En primer lugar, creó con sus palabras y luego nombró lo que había creado, dándole de esa forma un propósito. Cuando nosotros venimos a Dios y una palabra profética viene a nuestra vida, tenemos que entender el propósito. Esto es muy importante, porque va a ser un antídoto contra la falsa profecía. Va a ser un antídoto contra los manipuladores y los falsos profetas. Hoy en día la iglesia evangélica encuentra mucha gente que más se parece a un adivino o a un mago que a un verdadero profeta. Te sueltan palabras rimbombantes a través del don de ciencia. Te hacen acciones o trucos de magia en medio de una reunión que pueden ir desde la cosa más simple hasta la cosa más compleja, pero cuando van a dar una palabra, cuando viene lo profético, carece de propósito. Es como que alguien, Dios, a través de una palabra de ciencia de una persona que no le conoce, usted le llame por el nombre, usted pase temblando y sacudido por la presencia de Dios y la impresión de aquella experiencia, y cuando viene la persona le pone manos y le dice: Dios te va a bendecir. Cuando usted se pregunta ¿cuál es el balance de aquello? Usted se va a quedar con una carencia muy fuerte en el campo profético. Cuando nosotros vemos la palabra de Pablo motivando a los corintios, él les dice: yo deseo que todos ustedes hablen en lenguas, pero sobre todo que profeticen. Lo profético no es algo accesorio en la iglesia. Lo profético no es algo prescindible en la iglesia. Lo profético es parte de la naturaleza de nuestro Dios, es parte de la esencia de Jesucristo y por supuesto es parte básica de la doctrina de cualquier iglesia que se pueda llamar sujeta al Espíritu Santo o amante del Espíritu Santo. Cuando yo le hablo de darle un propósito, le estoy hablando de que usted encuentra dónde encajar la pieza que le sobra. Cuando usted está armando un rompecabezas y trata de conjugar todo lo que tiene en su mano, hay un momento donde usted dice: caramba, esto no me calza, y usted tiene que empezar a ordenar y a volver a desordenar para lograr encontrar cuál es la pieza. Lo profético viene a decirle a usted: esta pieza va aquí, esta pieza va allá, esta pieza va por este otro lado. Si lo profético viene a su vida para crearle un desorden, para dejarlo a usted confundido, atribulado, emproblemado, eso, por más que parezca profético, no lo es. ¿Me está siguiendo? Si lo profético viene para que en lugar de que se restaure su matrimonio, se disuelva su matrimonio, usted me puede leer a mí todos los textos bíblicos que quiera, pero eso no es profético, eso no es profecía, y probablemente el que lo dio no es un profeta. Claro está, habría que ver la manera en la cual se interpretó la profecía, que eso es otro tema que también vamos a ver acá. Porque hay hermanitos que se les dice A y entienden W, porque eso es lo que quieren oír. Entonces, sigamos avanzando. Esto establece una máxima a nivel natural de orden básico, que afirma que todo lo que se observa sobre la faz de la tierra fue concebido desde la palabra divina, llevando implícito un plan divino para su existencia. Vea qué hermosa es esta frase. Todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor fue concebido desde la palabra de Dios. ¿Cuánto me están siguiendo? Todo lo creado, todo lo que existe, o sea, usted es una, aleluya, una criatura concebida por la palabra de Dios.
Usted no es el resultado de un error, yo no soy el resultado de un fracaso, de un enojo, de un momento apasionado. Usted y yo somos el resultado del deseo y la voluntad de Dios expresada, aleluya, de manera natural. Pero además dice que tenemos un propósito. Entonces no es solamente que yo fui creado por Dios, sino que yo vine a este lugar para cumplir un propósito de parte de Dios. Esta es una frase que me encanta decirla, no es mía, pero me encanta repetirla. Y es que nosotros no vinimos a la tierra para encontrar un propósito, sino que usted y yo vinimos a la tierra por causa de un propósito que Dios ya había establecido desde antes de que tú fueras creado. El salmista dice: mi embrión vieron tus ojos y me son formidables todas tus palabras. Todo lo que tú has pensado, todo lo que tú has escrito acerca de mí, me parece fabuloso. ¿Cuántos de hoy podemos decir: me parece fabuloso lo que Dios ha pensado de mí o lo que Dios ha dicho de mí? Tal vez la respuesta tuya sea: la verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que Dios ha pensado de mí. Y es precisamente por eso que estamos trayendo esta escuela profética. Porque cada uno de nosotros tiene una tabla de pensamientos escritas sobre su cabeza de parte de Dios. El diablo puede haber pensado de tu vida desgracia, muerte, enfermedad, pero Dios, aleluya, tiene otro plan totalmente distinto. Y a cada creyente, no a cada ministro, a cada profeta o a cada pastor, a cada creyente le corresponde descubrir, vea qué hermosa es esta palabra, descubrir lo que Dios ha dicho de él o de ella. ¿Por qué tenemos tanta gente vagando en las iglesias? ¿Por qué tenemos tantas personas que entran al templo y se van de la iglesia? Porque carecen de un conocimiento profético. Yo le garantizo que si usted llega algún día a conocer lo que Dios ha dicho de usted, hermano, usted se plantará como un árbol firme y fuerte en el lugar donde Dios lo ha colocado. Y no va a ser como una bandera que se lleva y se mueve el viento, sino que usted va a ser firme, porque la palabra lo hace a usted firme. ¿Cuántos me pueden decir amén? Entonces la naturaleza de Dios está reflejada desde el comienzo. Quiero que por favor usted comprenda que también hay una segunda fase. No vamos a narrar todo lo que esto significa, pero quiero que usted lo analice en su corazón, que es lo siguiente en el libro del Génesis, que tiene que ver con la constitución de la humanidad y de los seres que habitamos en ella. En esta segunda fase del proceso, el Padre Celestial no solamente crea, también establece un ciclo ininterrumpido de vida. Esto inicia con la creación de la semilla, luego con el establecimiento de los astros que dan a luz las estaciones, días y años, y terminando en los seres marítimos, alados y terrestres. Es precisamente de la boca de Dios que surge la vida, igual como sucede hasta hoy. A través de esta capacidad creadora, el Eterno demuestra su naturaleza profética sin igual. A diferencia de la etapa inicial, la etapa donde Dios creó separó las aguas, separó la luz y las tinieblas, la gran diferencia es que no solo había una organización de elementos. En esta segunda etapa se crea un ciclo ininterrumpido de vida. En otras palabras, Dios mismo se encarga de establecer un modelo, de establecer una fórmula donde Él mismo está involucrado para generar una naturaleza profética en la humanidad. Dice la Escritura que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Las tinieblas y la luz no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Tampoco los animales, tampoco las plantas. Fuimos nosotros los que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Inmediatamente Dios establece un proceso donde ya no iba a ser necesario que Dios soplara o moldeara del polvo a una criatura para ser varón y luego tomar de su costilla una mujer. Dios estableció las relaciones sexuales como ese ciclo reproductivo que traería vida, pero Dios estaba involucrado en ese ciclo para traer la naturaleza profética suya a cada ser viviente, pero especialmente a la humanidad. Quiero que vaya por favor al capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, si usted es tan amable. Mientras que lo busca, quiero leerle nuevamente mis notas que dicen:
Posterior a la creación de todos los elementos necesarios para permitir la vida sobre el planeta Tierra, Elohim, nuestro Dios, decidió formar al hombre y luego a la mujer. El Señor primero constituyó el cuerpo del hombre y luego él mismo intervendría para dar de su espíritu a aquel ser viviente. Dice el libro de Génesis 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que también ahora busque el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7. Quiero recalcar que Dios no solamente establece su imagen y su semejanza, sino que hace algo poderoso, y es dar potestad. Diga conmigo: Dios me dio poder. Diga: Dios me constituyó como una autoridad para lo que gobierno. Parece extraño lo que usted está diciendo, pero le voy a explicar. Cuando Dios nos constituye con potestad sobre los animales, sobre lo que hay en la tierra, Él nos está dando una capacidad que no tiene que ver con nuestra inteligencia solamente, no tiene que ver con nuestra facilidad de movimiento, sino que tiene que ver con que Dios nos está transmitiendo su naturaleza. Dios nos está diciendo: yo no los voy a hacer a ustedes con mi cuerpo, porque no tenemos el cuerpo de Dios. No les voy a dar a ustedes mi poder, porque ustedes no tienen el todo poder de Dios. Yo no les voy a dar a ustedes mi conocimiento, porque Dios es omnisciente, pero les voy a dar a ustedes la capacidad de tener poder sobre lo que ustedes gobiernan. En otras palabras, hoy Dios te ha dado poder sobre tu casa. Hoy Dios te ha dado poder sobre tu empresa. Hoy Dios te ha dado poder aún sobre lo que gobiernas en el campo político, en el campo económico, en el campo matrimonial también. Dios nos ha dado poder para establecer, para crear, para constituir. Libro de Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del soplo del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A través de ese soplo divino se le impartió a la humanidad la capacidad profética de la cual era dueño en ese momento únicamente el Creador. Esa característica de la humanidad se evidencia en la palabra cuando se asegura que fueron creados a su imagen y semejanza. Pero vamos a preguntarnos a qué se refiere puntualmente Dios con esto, aunque yo ya se lo estoy explicando. Si usted, por ejemplo, va y se compara con los animales, comparémonos con los animales, que a tanto le gusta la ciencia compararnos a nosotros con el mono, por ejemplo, y algunos con otros animales. ¿En qué nos parecemos a los animales? Bueno, morimos igual que ellos, nacemos igual que ellos, nos reproducimos igual que ellos, crecemos igual que ellos. Entonces usted empieza a darse cuenta que nosotros, categoría por categoría, nos parecemos más a los animales que a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no nos reproducimos como Dios se reproduce. Nosotros no caminamos como Dios camina. No tenemos el cuerpo de Dios, no tenemos el conocimiento de Dios. Si usted hiciera 2 bloques o 2 columnas de características, se empezaría a dar cuenta, hermano, de que realmente los científicos tienen algo de razón. Pero ellos omiten una gran verdad, y es una verdad bíblica. Cuando Dios nos da esta capacidad, podemos descubrir que es la gran diferencia entre el resto de seres creados y nosotros. Si usted va y le pregunta a un biólogo, a un científico, usted se va a dar cuenta que la gran diferencia entre nosotros y los monos, los orangutanes, los chimpancés, los gorilas, la gran diferencia es que ellos son incapaces de crear herramientas, a diferencia de nosotros. Nosotros podemos convertir un par de piedras frotándolas en fuego. Trate de que eso lo haga un mono. Nosotros podemos convertir un poco de barro en una vasija de arcilla. Trate de que eso lo haga un mono. Nosotros podemos convertir un palo, un árbol, en una flecha, en una lanza, en un arma, en un bastón. Trate de que eso lo haga un mono.
Esa fue la característica principal que distanció a los seres humanos de los animales, según la teoría de la evolución, que en este caso no aplica, porque nosotros no hablamos solamente de una capacidad creativa de herramientas, sino que vamos a la capacidad de tener potestad sobre lo que Dios nos ha dado y por lo tanto de establecer y crear en base a esa autoridad. Nuestra naturaleza es una naturaleza profética. ¿Quién me está siguiendo? Y por eso desde la palabra nosotros podemos crear para luego con nuestras manos, ya no con las manos de Dios que son invisibles, sino con nuestras manos naturales, empezar a crear lo que hay en nuestra mente y luego declarado por nuestra boca. No sé cuántos alguna vez, por ejemplo, han jugado Legos o han tomado un poco de plastilina y han tratado de crear algo. Primero usted lo pensó y probablemente si usted tenía un compañerito de juegos o tenía a su hijo a la par, usted le dijo, bueno hijo, vamos a hacer un castillo, ¿sí o no? Bueno hijo, vamos a hacer una casa, aunque le quedara fea la bendita casa, pero usted le decía a su hijo que le iba a hacer. Y en base a eso usted luego ponía a su hijo a hacer bolitas, a hacer ladrillos, acomodar el Lego de una u otra forma. De igual manera Dios nos transmitió esa naturaleza, una naturaleza profética de tomar de la inexistencia para luego declarar con la palabra y que a través de la palabra eso sea hecho. Es por eso que Dios le dijo a Pedro, yo te doy autoridad, una autoridad que había perdido la iglesia, que había perdido Israel, que había perdido la humanidad a través del pecado. Dios les vino a decir, yo les doy a ustedes autoridad de atar y desatar en la tierra para que luego sea atado y desatado en los cielos. Lo que Jesucristo nos da es el retorno, es la devolución de lo que ya habíamos perdido. No es que yo me estoy inventando con esto una nueva doctrina, no, es que Jesucristo nos está regresando a nuestra condición natural primaria. Dios nos está regresando a la esencia de la cual un día Adán gozaba. Adán decía, tú eres un oso, tú eres una jirafa, tú eres un elefante. ¿Por qué? Porque Dios le había asignado una potestad sobre lo que gobernaba y al declarar con la palabra, Él también le estaba dando propósito a lo que estaba nombrando. De igual manera, Adán empezó a crear un huerto. Empezó luego probablemente a sembrar, a cosechar, y una y otra cosa se fueron gestando a través de la potestad y la capacidad profética de Adán. ¿Quién me está siguiendo? Amén. Sigamos avanzando. Particularmente quiero recalcarle acá con mis notas, esa habilidad creativa o creadora que diferencia a la humanidad del resto de seres vivos es también la semejanza más importante, se lo acabo de decir, que las personas guardan con su Creador. Si bien no tienen su cuerpo, ni su temporalidad, ni su capacidad, poseen la habilidad divina de pensar en lo que no existe todavía como si ya fuera para luego traerlo a la existencia. Tomamos como conclusión que esa frase, imagen y semejanza, no tiene que ver con nada que podamos ver con nuestros ojos, sino con esa naturaleza que todos los seres humanos tenemos. Y quiero recalcar aquí que esto no depende con que usted sea cristiano, sea árabe, sea católico, sea islámico, que sea budista. Tiene que ver con la naturaleza nuestra. En otras palabras, si cree o no cree en lo que estoy diciendo, eso no cambia. Si usted cree en la ley de la gravedad, suelta una manzana en el aire, la manzana se va a caer, crea usted o no crea. En otras palabras también, si usted toda su infancia, probablemente sus hijos se convertirán en los insultos, le dicen, si usted se la pasa toda la infancia y adolescencia de sus hijos pensando y declarando sobre ellos, ellos terminan siendo Dios ha dicho para su vida. La palabra que Dios suelta de nuestra boca es palabra de poder. Por favor, vuélvase al lado y dígale, palabras tienen poder. Nuestras son palabras que se sueltan al aire y en el aire se olvidan. Alguna vez un científico hizo un experimento donde comparaba el agua y su composición molecular. Y él observaba cómo luego de que se tomaba, que en el sistema católico agua bendita y otros en el sistema budista llaman agua bendita, luego de que se toman palabras buenas, positivas sobre esa agua, la consistencia molecular
agua, que no había tenido una injerencia de sustancia, que no se había sacudido ni batido, cambiaba por tu credo religioso tiene que ver con nuestra naturaleza. Podemos hablar y esas palabras se estarán convirtiendo en realidad. Amén. La gran pregunta ahora es, si luego de que creció este fundamento, este principio, con el soplo sobre Adán, hemos llegado a perder, hemos llegado a cambiar esa naturaleza, por favor busque el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. Es tan amable. Porque podría ser un argumento válido. Y yo le acabo de hablar de cómo Dios instituyó la creación, la misma reproducción humana, como una fórmula para estar él involucrado en lo que sucedía en la humanidad. Vea lo que dice Éxodo 20, 5 y 6. No te inclines a ellas, las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Lo que aquí estamos viendo, mis amados, es que Dios, luego de que Adán y Eva les dio potestad sobre sus generaciones. En otras palabras, Adán y Eva tenían un paquete genético, si usted lo quiere llamar, donde iban involucrados y afectados factores espirituales. Cuando Adán y Eva tuvieron comunión como seres humanos pecaminosos, tuvieron hijos, y esos hijos compartieron parte de ese código genético. Algunos tuvieron la nariz de Adán, otros tuvieron las orejas de Eva, probablemente los ojos, el pelo, no sé cuántas cosas. Y conforme se fueron reproduciendo los seres humanos, cada pareja, cada concepción humana heredó un paquete genético de sus padres. Pero así como heredamos paquetes genéticos de nuestros padres, también heredamos condiciones espirituales que ellos nos han trasladado. Y es cuando Dios dice: cuando haya pecado, cuando haya maldad, yo voy a visitar esa maldad sobre padres e hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no tiene que ver con lo que yo piense, con lo que yo crea, con lo que yo opine. Tiene que ver con que Dios así lo estableció. Él va a visitar la maldad. Obviamente, cuando nosotros venimos a Cristo, sabemos que ese pecado, esa maldad es borrado. ¿Cuántos dicen amén? Pero también sabemos que los procesos de transformación en la vida de un ser humano no tienen que ver con decir yo creo. Para mí el concepto de salvación no tiene que ver solamente con rendirle un día la vida al Señor. Tiene que ver con rendirle todos los días de la vida el corazón a Jesús. En otras palabras, la salvación es algo que permanentemente tú debes cuidar. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, abrimos puertas en nuestra vida para que ese paquete espiritual traiga desgracia sobre nosotros. Y es por eso, como tú ves en familias donde el padre es alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto también termina siendo alcohólico. Ves, por ejemplo, en familias donde el problema es la homosexualidad. El problema son las madres adolescentes o las madres solteras, que ninguna mujer se ha podido casar y tener hijos dentro del matrimonio. Usted puede ver cómo se visita la maldad generación tras generación. Y oiga esto, muchas veces no tiene que ver ni siquiera con el que yo crea en Jesucristo, aunque sí tiene que ver. Porque muchas veces el diablo, al tomar esa autoridad que le corresponde, declarada en la palabra, va a permitir que la maldad de un abuelo, por ejemplo, si el pecado no es aceptado por su padre, el diablo tendrá autoridad para visitar a los hijos. Si esos hijos no saben cerrarle la puerta a ese pecado, si los hijos no saben cerrarle la puerta a esa maldición, si los hijos no saben estar atentos a la palabra, el diablo va a tomar el pecado de los abuelos y lo va a transmitir a los hijos. ¿Quién me está siguiendo la idea? Pero asimismo, escúcheme, asimismo como el diablo puede visitar la maldad a través del pecado de los seres humanos, Dios dice que su misericordia es por millones.
En otras palabras, el diablo podrá visitar 3 o 4 generaciones, pero cuando haya alguien en tu familia, cuando haya alguien en tu casa que crea en el Dios verdadero, él mismo se encargará de visitar a cada una de tus generaciones. Estés vivo o no estés vivo, estés presente o no estés presente, Dios se acercará a esa gente. Dios se acercará a tus nietos, a tus bisnietos, por amor a su pacto. Entonces, a través de la naturaleza profética que Dios le da a Adán y Eva, les da la potestad de transmitir esa misma naturaleza profética a sus hijos, a toda la descendencia de la humanidad, porque todos de alguna manera descendemos de Adán y Eva. Aunque usted Ramírez y el otro Castro y el otro Rojas, todos somos descendientes de Adán y Eva. Por lo tanto, esa naturaleza profética no fue delegada. Sin embargo, esa naturaleza profética, dependiendo de la familia, dependiendo del contexto, de la cultura, del país, muchas veces es adulterada por el diablo. Y aquella naturaleza profética se convierte en una familia de adivinos, en una familia de brujos, en una familia de hechiceros, en una familia de idólatras, en una familia de gente pagana. Pero déjeme decirle algo: siempre que haya un antidiseño del diablo, lo único que nos está hablando es del verdadero diseño de Dios. Donde usted vea un pecado, usted sabe que el verdadero diseño de Dios es tomar en naturaleza lo correcto y convertirlo en lo que Él ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tomamos esta palabra y podemos concluir que al reproducirse Adán y Eva, estos le transmitieron a sus descendientes la esencia profética impartida por el Creador. Y de igual forma a sus hijos, a sus nietos, y así sobre toda la humanidad. Actualmente, el cuerpo de las personas no se forma del polvo de la tierra. Ya usted sabe la historia y tampoco me va a decir que viene la cigüeña, ¿verdad? Nadie discute que es del vientre de las madres, de donde surgen los niños. Por lo tanto, ese hermoso ciclo ha venido a representar el soplo de vida que recibieron los primeros seres humanos. Busque por favor el libro de Salmos, capítulo 139, versículo 13 al 18. Cuando nosotros entendemos que el vientre de la madre es ese representante profético, esa caverna espiritual, por llamarlo de alguna manera, donde Dios trabaja con los decretos proféticos de cada uno de nosotros, entendemos por qué hoy se está popularizando tanto el tema del aborto, por ejemplo. En la mayoría de nuestros países se habla de que el aborto es algo que puede decidir la mujer, porque es su cuerpo. Y eso es parcialmente cierto, hasta que nosotros entendemos que la concepción, desde ese momento hay vida, entendemos que lo que la mujer tiene no es solamente un derecho a decidir, sino también un enorme privilegio que debe guardar. ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? Libro de Salmos 139, 13 al 18. Yo quiero que usted escuche esto que es extraordinario. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Búsquese ahora el libro de Salmos 22, 9. Lo que vemos en el salmista es la concepción profética de lo que es la gestación de una criatura. Vemos cómo Dios, ya lo mencioné, establece cosas que son inalterables sobre nuestra vida. Por favor, diga conmigo: yo tengo palabras. Diga conmigo: yo tengo promesas
que son inalterables. Diga conmigo que el tiempo, diga conmigo que el pecado ni el diablo podrán borrar. Si usted conoce un poquito de legislación, se dará cuenta que cada trabajador tiene derechos irrenunciables. O sea, si usted tiene aguinaldo, no sé en otros países cómo se llamará, el bono extra a fin de año, usted no puede renunciar a eso. No es que usted puede llegar donde su jefe y decirle: jefe, por favor no me dé el aguinaldo. Eso no se puede hacer. Son derechos irrenunciables. Y de igual manera usted tiene palabras dadas por Dios a las cuales usted no puede renunciar, a las cuales usted no puede pedir que se le rescinda el contrato, que siempre van a estar vigentes sobre su vida. Pero no solamente sobre su vida, porque como usted le va a heredar a sus hijos ese paquete profético espiritual, también van a estar sobre su casa. Y aunque sus hijos sean rebeldes, aunque sus hijos no vengan a la iglesia, aunque no quieran creer en Dios, esas palabras son irrenunciables. ¿Qué le parece? Salmo 22, versículo 9 dice: tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? El salmista en otro texto nos dice que Dios no solamente está involucrado con el tema de lo que sucede dentro del vientre. Dios también está involucrado con lo que sucede en el alumbramiento de cada criatura. Entonces, aún todavía más delicado es que nosotros como seres humanos podamos tratar de involucrarnos o afectar ese proceso de gestación que no solamente tuve yo, que no solamente tuvo usted, sino que van a tener todos los que vienen por delante en esta tierra. Es por eso que el tema de los famosos clones es un tema que debemos cuidar. Es por eso que el tema de la fertilización in vitro debemos de cuidar. Porque mucha gente en su ignorancia piensa: ¿qué tiene eso de mal? Cuando usted entiende lo que es esta técnica, se da cuenta que cualquier médico, no me importa cómo se llame y no me importa cuántos títulos tenga, no le va a poder negar a usted que esa técnica como tal no es 100% segura. Entonces, para garantizarse la viabilidad de lo que están haciendo, cada médico tendrá que tomar no solamente un embrión, tendrá que tomar 10 hasta 15 embriones y congelar a una gran parte para probar a ver si funciona o no funciona el embrión que van a introducir en el útero de la madre. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que la humanidad cada vez está entrando en un terreno más peligroso, tratando de inmiscuirse en áreas y en facetas que no tienen que ver solamente con un asunto de nacimiento de un niño, que es lo que mucha gente quiere vender hoy en día, sino tiene que ver con el manipular lo que Dios estableció para nuestra vida y venir a fungir la posición de Dios. En definitiva, el periodo de gestación no invalida la impartición profética que recibió Adán y Eva cuando recibieron la vida del soplo de Dios. Por el contrario, queda confirmado que esa semilla profética divina sigue con vida en cada persona, y cuando se llega a Cristo se potencia porque se posee la revelación aún más clara de ello. Cuando usted viene a Cristo, usted no viene, hermano, para renunciar a su código profético, no viene para renunciar a su naturaleza profética, todo lo contrario. Cuando usted viene a Cristo, usted viene a entender lo que antes no entendía. Usted viene a ver lo que antes no veía. Usted viene para llegar a donde antes no hubiera llegado. Usted viene para alcanzar lo que antes jamás se hubiera imaginado que alcanzaría. Y todo aquel que se atreva a decirle a usted que no sirve, que no funciona, que quedó fuera de moda, que quedó fuera del concepto doctrinal correcto, está equivocado. Y lo vamos a seguir viendo en nuestras próximas clases, porque nuestro Dios es un Dios
por naturaleza